El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Conviértanse y crean en el Evangelio. Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y haré de ustedes pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca remendando sus redes. Los llamó y ellos, dejando en la barca a su padre con los trabajadores, se fueron con Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Catecismo de la Iglesia Católica, cuando nos habla de las etapas de la revelación y de cómo Dios en la historia humana siempre se ha ido manifestando a través de hechos, acontecimientos y también de palabras que el pueblo judío supo recoger muy bien en su tradición oral primero y después en lo que lograron escribir de aquello que ellos comentaban, se contaban, de lo que Dios había hecho a lo largo de la historia por el hombre y también por su pueblo y por toda la humanidad. Cuando nos habla de esa revelación de Dios, de esa manifestación amorosa y providente de Dios a lo largo de la historia humana, nos dice que en la plenitud de los tiempos Dios quiso manifestarse totalmente, darse a conocer totalmente como Él era, para que a nadie le quedara la menor confusión de quién era Dios. Y Dios se manifestó en toda su naturaleza divina y dijo también todo lo que tenía por decirle a la humanidad y al hombre acerca de sí mismo. Y lo hizo en su querido Hijo. En la plenitud de los tiempos envió Dios a su Hijo y en Él manifestó toda la verdad de sí mismo como amor, como sabiduría, como Dios providente, omnipotente. Y allí también nos dijo a todos los seres humanos qué era lo que Él quería de nosotros. Manifestó quién era Él totalmente y también nos dijo qué era lo que quería. San Juan de la Cruz, y esto lo recoge el Catecismo de la Iglesia Católica, allí mismo donde habla de las etapas de la revelación al inicio del Catecismo, San Juan de la Cruz, haciendo un comentario de esto, y que es lo que nos trae hoy la carta a los Hebreos, dice una cosa muy hermosa. Dice que Dios, habiendo manifestado todo en su querido Hijo, todo, absolutamente todo, se quedó sin más palabras para decirnos y sin más acontecimientos para revelarnos. De manera que todo lo que nosotros queramos saber de la voluntad de Dios, de su querer, está todo en Jesús. Y por eso la carta a los Hebreos hoy está diciendo de muchas maneras. Y también a través de la palabra de los profetas Dios se reveló y se manifestó en otros tiempos.
pero ahora en la plenitud de los tiempos nos lo ha dicho todo en su querido Hijo. Y esa es la alegría del salmista hoy. Esa es la felicidad del salmista hoy cuando dice que el Señor reina y la tierra goza, que se alegran las islas innumerables, porque ya los que conocemos al Señor, o por lo menos lo seguimos, ya no tenemos la desesperanza de la confusión. Ya no tenemos la desconfianza de pensar si por aquí es o por aquí no es, porque ya sabemos cuál es el camino. Por eso cuando estos primeros discípulos del Evangelio lo ven e inmediatamente lo escuchan para que le sigan, dejan toda seguridad humana que tienen, que se expresa en este signo de las redes y también se expresa en este signo familiar de sus padres. Dejaron a su padre Zebedeo, dejaron las redes, dejaron la barca y lo siguieron. Y en realidad estos primeros discípulos terminan encontrándose con la plenitud de la verdad en Pentecostés cuando se dan cuenta cuál es el camino. Y estaban tan seguros de lo que ellos habían encontrado al dejarlo todo por Jesús después de Pentecostés, que incluso no les importó hasta entregar la vida y la sangre por esta verdad, y la gente les creyó. Tanto les creyó que eso conformó lo que hoy es la Iglesia Católica Universal, con los que ya han hecho lo mismo que ellos hicieron y hoy están en el cielo disfrutando de este reino de Dios que Cristo les dijo que ya estaba cerca. Fue un seguimiento fundamentado en la fe. Y hoy nosotros, que nos movemos entre tantas vicitudes, confusiones, angustias, problemas, depresiones, enfermedades, interrogantes que a veces no logramos resolver tan inmediatamente, tenemos la respuesta clara e inmediata de parte de Dios y la respuesta está en Jesús. La Iglesia en un nivel de preocupación, quizás no sabemos si más alto, porque cada tiempo es muy particular, pero en un nivel de preocupación y de angustia muy alto, como dejó al hombre la Segunda Guerra Mundial, después de haber vivido por una Primera Guerra Mundial desastrosa y luego lo que significó la Segunda Guerra Mundial, y en un momento de tensión tan alto como lo fue la Guerra Fría, donde Rusia tenía unos misiles listos para disparar a Estados Unidos y era ya la agitación para la Tercera Guerra Mundial, y el mundo sabía en esos momentos que si se desataba una Tercera Guerra Mundial no la aguantaríamos. Esto llegaría al caos. En ese contexto se celebró un acontecimiento muy grande en la Iglesia, un Pentecostés real, que fue el Concilio Vaticano II. El Papa Juan XXIII tuvo el maravilloso impulso en su sencillez, porque ni siquiera era un papa intelectual, tampoco era un papa con muchísimas habilidades progresistas, intelectuales, pero era un papa que en su sencillez estaba tratando de escuchar a Dios y dejarse impulsar por Dios, que era el que conocía en realidad la verdad de todo lo que estaba pasando y tenía las respuestas más claras para el hombre. Llama a todos los obispos, sucesores de los apóstoles, para hacer lo mismo que hizo la Virgen con los primeros apóstoles ordenados por Cristo, instituidos por Cristo, y los llama a un cenáculo para enseñarles en ese cenáculo, o más bien para motivar en ese cenáculo de lo que fue el Concilio Vaticano II, lo que la Virgen motivó en aquel cenáculo para salvar a la Iglesia.
y no solamente a la iglesia, sino para salvar al mundo. Y les dijo a todos los obispos, vengan aquí a Roma y reunámonos todos, y en momentos fuertes de oración, allí reflexionaban y discutían y permitían que la fuerza del Espíritu Santo se manifestara y lograron tener una visión muy completa de la realidad humana, a tal punto que la Gaudium et Spes nos da esas conclusiones y nos muestra en los primeros 10 numerales cómo el mundo se está debatiendo entre interrogantes muy fuertes que logran perturbar al ser humano sin encontrar respuestas adecuadas. Con todos los avances de la técnica, los avances de la ciencia, los progresos intelectuales y el concilio, los padres conciliares ven clarísimo allí cuál es la solución que necesita el mundo y cuál es la solución que necesita la Iglesia. Y en el numeral 10, ya en su parte final de la Gaudium et Spes, dicen proféticamente los padres conciliares, en Cristo se encuentran las respuestas para todas las amenazas y los problemas actuales que están perturbando al hombre. El concilio nunca renunció ni tergiversó la verdad del Evangelio que hoy nos está diciendo la carta a los hebreos. El concilio no nos propuso otra solución más que Cristo, porque Él es el Salvador. El concilio clara y proféticamente no ofreció ni a la Iglesia ni al mundo otra alternativa más que Jesús. Y esto es extraordinario porque es la misma solución que hoy está planteando el autor de la carta a los hebreos y fue la misma solución que la Virgen le planteó a los apóstoles allí en el cenáculo. Se los llevó y allí perseveraba con ellos en oración, porque es suplicando la misericordia de Dios, es pidiendo la misericordia salvífica de Dios sobre la humanidad que encontramos salidas a todos estos problemas. ¿Y qué le está pasando al mundo hoy? Que de manera rebelde, soberbia, orgullosa, vanidosa, no quiere aceptar que es en Jesús donde está la solución para todos los problemas del hombre, de la humanidad y de la creación. No crean que la preocupación que hay hoy frente al tema de las catástrofes naturales y del calentamiento global nos lo han logrado presentar como verdaderamente está la situación del mundo actual. Los científicos lo saben, la Tierra está que no aguanta más. Y es cierto que los desastres por las catástrofes naturales hoy son espantosos. Pero el hombre no quiere ver eso, nosotros no queremos ver. ¿Y qué es lo que está alterando y tiene alterada hoy a la creación misma? San Pablo lo dice en la carta a los Romanos. Quien tiene alterada la creación, que gime con dolores de parto para que venga rápido el Señor, porque ella misma está siendo alterada en su orden natural, el pecado del ser humano. Nosotros somos los que corrompimos todo el orden natural de la creación y por eso la creación misma no aguanta, está a punto de reventar. El planeta Tierra no ha llegado a colapsar todavía porque la misericordia de Dios es grande, porque Cristo todavía se ofrece en la Eucaristía, pero es más, las grandes potencias ni siquiera se explican cómo esto no ha reventado todavía. ¿Ustedes creen que por qué el Papa Francisco ha andado tan apurado y escribió una encíclica en orden al cuidado de la creación? Porque él sabe, simplemente que no nos lo dice porque sabe que la Iglesia no puede alarmar mientras la humanidad no tenga una alternativa clara de dónde echar mano. Miren, los terremotos,
La cantidad de gente que está muriendo por inundaciones, por calentamiento, es impresionante. Son más devastadores las víctimas que hay por catástrofes naturales que por la misma guerra. ¿Y acaso el Señor no lo anunció en su palabra? Catástrofes naturales, guerras, peste. Las cantidades de enfermedades que se están disparando hoy, no solamente a nivel respiratorio, sino también a nivel coronario, y tantas enfermedades que hoy se están... ¿Por qué creen que ya el sistema de salud en varios países y hoy en nuestro país también colapsó? Porque ya estos estados no tienen cómo atender la catástrofe de la peste, de la cual habla el Señor en el Evangelio, y habla la Sagrada Escritura, y lo dijo la Virgen en Fátima. Si no se convierten, si no vuelven a Dios, si no recapacitan y se dan cuenta que la solución para todo esto es Dios, vendrá guerra, hambre y peste. ¿Por qué creen que hoy hay tantos índices de violencia? Porque el hambre está desesperando a la gente. Y a muchos, si les toca salir a robar y a matar para poder tener algo, lo están haciendo. Pero en esta rebeldía, en esta soberbia, en esta insensatez, no nos damos cuenta que la solución es el Señor. Volver a Él. Y para eso es la evangelización, para decirle al mundo que se convierta y que vuelva rápido a Cristo y que descubra la salida en Cristo, que es la verdadera vida, que es la verdadera luz en esta oscuridad, que es la paz que todos necesitamos. En Colombia, por ejemplo, tenemos la cultura de la muerte al nivel más alto. La solución hoy del sistema de salud de nuestro país es la eutanasia, simplemente que bien camuflada. Y empezó, no solo, ahora con este presidente ha llegado a niveles devastadores y la gente ni se da cuenta. Hoy están aplicando la eutanasia de una forma implícita en todos los hospitales. Nosotros lo vivimos con nuestro hermano Jason. 15 horas metido en una ambulancia, en un estado grave, porque los protocolos del sistema de salud dicen que debe esperar todo ese tiempo. Luego, más de 6 o 7 horas en un pasillo de una clínica, porque como eso para ellos es un paciente que tiene cáncer y que ya no vale la pena invertirlo. Ese es el sistema de salud de muchos países y el de nuestro. Y la orientación general de estas políticas son esas. Es lo que denunciaba el Papa Francisco, la actitud del descarte. ¿Qué les dicen a un grupo de médicos científicos? Si ven que es un paciente crítico, no le gasten más plata. Antes era el encarnizamiento terapéutico para gastarle más a una persona sabiendo que de todas maneras iba a morir, pero tenerla ahí de manera encarnizada tampoco está bien. Pero ahora es el otro extremo, déjenlas morir, dejen morir a todo el que no produce, no está generando. Y así está en muchos países. La ley del descarte que tanto denunció y ha denunciado el Papa Francisco. Y todo por una rebeldía de no querer aceptar que es el Señor. Miren, el aborto aprobado hoy en nuestro país, no solamente aprobado en las 3 causales, sino que ya está despenalizado hasta el 6º mes, y fuera de eso este sistema de salud ha ordenado y casi que obligado a todo lo que se equipare al sistema de salud, que a quien vaya a abortar hay que facilitarle todas las posibilidades. En donde en Colombia muchos católicos votaron por estas cosas.
incluso valiéndose de Dios. Como lo hizo el movimiento Lazos de Amor Mariano cuando promovió la votación por Rodolfo Hernández, que traía la cultura de la muerte, de la perversión sexual, y algunos sacerdotes y hasta obispos han sido simpatizantes de esto. Y hoy, ¿en qué nivel, en realidad estamos en nuestro país? El país está desangrando. Se habla de diálogos de paz y de paz y de paz. ¿Y dónde está la paz? Nosotros vamos a misión al Cauca, conocemos la realidad de las personas, lo que están viviendo. Hace 7 años vamos a misión a municipios de Corinto, Santander de Quilichao, y conocemos la realidad que vive la gente allí hace 7 años. Y no crean que la situación ha mejorado, está peor ahora. Lo sabemos en carne propia porque vamos allí, estamos con la gente allí. Pero hablan de paz, que hoy el país ha hecho progresos de paz. Uno no entiende en qué realidad viven unos, y entonces uno que va y ve y toca la miseria allí, y la ve en la realidad, y la escucha y la ve en las lágrimas de las personas. Dice entonces, ¿cuáles son los que están viviendo un mundo irreal? ¿Estos que están aquí afectados? ¿O esos que allá arriba se sientan simplemente a hablar y a escuchar diagnósticos y estadísticas? ¿Dónde está la verdad? Pero nos está costando aceptar que en nuestro país, Colombia, lo que se dice católico no es tan católico, porque no tenemos nuestra esperanza y confianza puesta en el Señor. Empezando lo que se hizo con la Eucaristía. Dejar de adorar a Jesús en la Eucaristía, dejar de amar a Jesús en la Eucaristía, celebrar de cualquier manera usando de la liturgia. Esas son las consecuencias. ¿Y por qué tenemos hoy la cultura de la muerte al nivel que lo tenemos hoy en Colombia? Porque lo que tiene apariencia de católico no es tan católico en nuestro país. Es una mentira. Y es verdad que hay gente, pocos, esos no son de las redes sociales, no son los que aparecen en las estadísticas. A mí me impactó mucho lo que dijo el primado de Colombia a los obispos. Bienaventurados aquellos obispos que no se dejan deslumbrar por la estadística. Es que el hecho de que vean 100, 200 personas en un templo, eso no significa que ahí hay manifestación verdadera de fe o de esperanza en Cristo. Benedicto XVI lo dice en su libro póstumo. Muchos lo denuncia como algo erróneo hoy en la vivencia cristiana de nuestra fe católica, cuando habla de la obviedad ceremonial y dice: ¿cuántos por haber asistido a la misa creen que por eso están lo suficientemente preparados de recibir el cuerpo y la sangre del Señor? San Carlos Borromeo lo decía de nosotros los sacerdotes: ¿cuántos de nosotros sacerdotes venimos a celebrar la misa y hasta obispos sin saber lo que celebramos? Una obviedad ritual, ceremonial. Y ya celebré la misa porque leí lo que dice el ritual, pero la viviste de corazón. ¿Tenías la certeza de que allí está el Señor, el dueño de la vida, la luz del mundo y la salvación para ti? No la tenía. Hoy muchas celebraciones son celebraciones muertas, de pura ceremonia ritual. ¿Y saben qué es lo más doloroso? Que la mayoría de los católicos se acostumbraron a eso. Y lo más grave, con lo doloroso, lo más grave, que felicitan a quienes celebran de cualquier manera y los aplauden. Eso es grave, porque hoy precisamente en el oficio de lectura, yo hice la lectura de San Ignacio de Antioquía y habla de aquellos que deforman la fe y dicen: esos son hijos de la iniquidad.
Y esos van a tener que dar cuentas ante el tribunal de Dios. ¿Y quienes les aceptan esto y les aplauden esto? Y hay obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, predicadores que están deformando la fe y encuentran simpatizantes. ¿Ustedes creen que los que promovieron el mal menor para votar por Rodolfo Hernández en Colombia fueron deformadores de la fe y de la moral cristiana? Deformadores. Porque a Cristo nunca, y se encarnó y se hizo hombre y vivió en esta carne, se metió en estos pantalones humanos. Nunca lo vimos eligiendo mal. Nunca. Ayer nos dio testimonio San Pedro en su predicación diciendo que pasó haciendo el bien. Pero hay quienes hoy hacen una caricatura de la realidad. No estamos muy bien. La fe en Colombia está muy bien. Mentiras. Porque si la fe en Colombia estuviera bien, no tuviéramos un presidente como el que tenemos, no tuviéramos aborto al nivel que lo tenemos, no tuviéramos la eutanasia al nivel que la tenemos. Si verdaderamente Colombia fuera tan católica, viviría los principios de la dignidad de la persona humana y este sería un país en una paz. Lo que uno ve en Medjugorje es impresionante, porque es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Allá se ve el amor de Dios hecho carne. Se ve la paz de Dios hecha carne. Se ve la alegría de Dios hecha carne. ¿En quién? En todas esas personas que van y se aceptan el llamado de la conversión y se confiesan. En todos esos jóvenes que aceptan el llamado de la conversión y dejan las redes, dejan todo para seguir a Cristo. Yo vivo impresionado cuando veo allá jóvenes que lo han dejado todo, carreras universitarias, familia, y hasta se han quedado viviendo allá. Por vivir en ese nivel de gracia que se vive. Y hay sacerdotes que critican eso y dicen, no, eso es fanatismo, eso tampoco. Imagínense el apóstol Pedro escuchando esto, no, ¿para qué fue tan fanático? Usted por ponerse a predicar, mire, lo mataron. Por ponerse a hablar de Jesús, lo mataron. Fanático, exagerado, imprudente. Pero los apóstoles iban con fuego, llenos del fuego del Espíritu Santo, no les importaba nada. San Pablo llega a decir en el capítulo 3 de la carta a los Filipenses, todo lo considero basura en eso tan extraordinario que es conocer a Cristo mi Señor. Por Él deseo perderlo todo para quedarme solamente con el Señor. Cristo es nuestra solución. Nosotros los católicos, por lo menos los que hoy le queremos abrir las puertas de nuestro corazón al Señor, no tenemos miedo, ni vamos a tener miedo. Y si nos llega el miedo, tenemos quien nos lo quite inmediatamente, que es el Señor Jesús. Porque Él es la solución para todos los problemas, para todo. Y por eso no vamos a tener miedo. Y si nos llega el miedo, tenemos cómo enfrentar al miedo, con la fuerza del Señor, con su Espíritu que no nos niega, con la fuerza de su Espíritu que nos llega en los sacramentos, con la fuerza de su Espíritu que nos llega en la oración, con la fuerza de su Espíritu que nos llega a través de la Virgen. Porque gracias a Dios no somos dependientes de las criaturas, sino solamente del Señor. Y hoy con la Virgen que nos convoca y nos reúne en torno a Jesús y nos enseña cómo es que se alcanza la paz, por eso venimos a la Eucaristía como en el cenáculo, con la certeza de que aquí está la vida, de que aquí está la paz para el mundo, de que aquí está la salvación para el mundo, de que aquí está la felicidad para el mundo, de que aquí está todo lo que el mundo necesita. Porque lo que hace Cristo en la Eucaristía es dar vida y vida en abundancia. Y por eso dice Él, todo el que coma mi carne y beba mi sangre, vive de vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida.
Y esa es la respuesta nuestra para quienes ya apostataron de la fe dentro de la iglesia, incluyendo obispos y sacerdotes, religiosos y religiosas, laicos, que ya no creen que Cristo verdaderamente sea el Salvador del mundo. Ellos creen que son ellos. Y esto es mentira, no son ellos. Y la gente les cree que son ellos. Dios Padre constituyó a Cristo Salvador y Mesías, Señor de su casa. Y solamente en uno solo tenemos la salvación, y es en el Señor. Y esto es lo que no resiste el demonio. El diablo se asusta cuando ve a un hijo de Dios convencido del poder de Cristo, tiembla y no lo resiste, no lo soporta. No lo soporta. Y nosotros tenemos que ser hijos convencidos del amor del Padre en Cristo Jesús, porque Él ya nos hizo herederos con Él, de este reino que Él ya alcanzó. Y por eso nosotros no somos apegados a esta tierra, porque sabemos que nuestra casa, nuestra mansión está en el cielo. Hay gente que a veces viene acá a la Ave María y dice: ay Padre, qué bueno un terrenito por acá cerquita, una finquita. Pues ya el Señor nos tiene una mejor, siendo el Ave María un lugar muy especial, mejor que esta. Y es la mansión que Él ya nos tiene en la vida eterna con el Padre Celestial, dándonos todo lo que necesitamos. No es aquí una finquita al lado del Ave María. Imagínense que yo, el Padre Omar, absolutizara el Ave María siendo un lugar de tanta bendición para mí. No. Yo aspiro a algo más grande. Esta belleza para mí es un preludio pequeñito de lo que me imagino que es el cielo y la vida eterna. En el Señor lo tenemos todo. A mí la gente a veces me dice: Padre, ¿a usted no le da miedo predicar así? Es que hay muchos sacerdotes que se incomodan, y yo sé que se incomodan. Yo los he visto fastidiados e incomodados. Pero ¿qué hacemos si a mí Jesús me pide anunciarlo a Él? A mí no me llamaron a hacerle promoción y proselitismo a ninguna criatura. Me llamaron a hacerle promoción y proselitismo al Evangelio, que es Cristo, una persona. Él es el que salva. Y esa es la tarea de todos los sacerdotes. Para eso nos llamaron. Para anunciar a Cristo, para comunicar a Cristo, para ofrecerle la salvación a todos solamente en Cristo. Nosotros nos llamaron a ser proselitistas, ni propagandistas de instituciones, ni siquiera la iglesia. El Papa Francisco, antes de ser elegido, decía que la iglesia no es autorreferencial. No lo es. La iglesia no existe para anunciarse a sí misma. Existe solamente para anunciar a Cristo, lo dijo San Pablo VI en el Evangelio Nunciante. Hoy movimientos que se anuncian a sí mismos, comunidades religiosas que se anuncian a sí mismos, obispos que se anuncian a sí mismos, sacerdotes que manipulan los sacramentos para promocionarse a sí mismos, manipulan el sacerdocio para promocionarse a sí mismos, religiosas, religiosos, predicadores, instrumentalizan a Cristo, porque es necesario que Cristo mengüe y que yo crezca. Así son. Y por eso son esclavos de las redes sociales. Así son. Y cada vez los agrarios más solos y los canales en las redes sociales más llenos de gente. Como si fuera para eso que nos dieran el ministerio. San Juan Bautista dijo: es necesario que yo mengüe y que Cristo aparezca. Las redes sociales son un instrumento, no son el Señor. Son un medio, no son el fin. No son Cristo y no son el Evangelio. Y las utilizamos mientras sirvan para llevar a la gente a la Eucaristía de los sacramentos. No para dejar la gente ahí. Porque los que hacen es convertirlos en esclavos de las redes sociales y no de Cristo. Para eso son los medios.
Un puente, uno pasa por él y después uno se va a remangar al puente, es que me lo va a llevar. No, el puente pues ya quedó, yo seguí, el puente quedó ahí. Y yo sigo mi carrera, sigo mi camino. Pero hay católicos que se quedaron metidos en el puente, no pasan del puente. Porque hay instrumentos que están engañando a la gente y la están esclavizando a eso. Hay que liberar a la gente para que viva para el Señor y vivamos del Señor y solamente en el Señor. Para eso vino Cristo, a anunciar la buena nueva. Somos libres en Él. Y a mí me dicen, ¿no le da miedo? A mí sí me da miedo, pero Jesús me los quita. Me dicen, ¿qué le vas a tener miedo? ¿Quién es el que te da la vida? Así me habla el Señor. ¿A ti quién es el que te da la vida? Te la doy yo. ¿Quién de ellos te da la salvación? Dímelo. El Señor me ha desafiado así. ¿Por qué te preocupas por este o este? Dime. ¿Él fue el que te creó? ¿Ya te creó? Yo, no, Señor, me creaste tú y entonces. ¿Él fue el que te redimió? ¿Ella te redimió? No, Señor, me redimiste tú y entonces, ¿de qué te preocupas? ¿Quién es el que te va a dar la salvación? ¿Él o ella o ellos? No, Señor, tú. Entonces, ¿de qué te preocupas, Omar? Busquen el reino de Dios y su justicia. No nos dejemos esclavizar por el mundo y las cosas de este mundo. Para ser libres nos liberó el Señor. Mi familia ahora lo dice jocosamente, sorprendidos de lo que hace Dios. Mi mamá, con todo lo que rezaba, jamás se imaginó que el Señor me iba a ser sacerdote. Jamás se le pasó. Y ella lo dice con honestidad. De mí se burlaban. No, este curita religioso. Y yo también hasta me sorprendí porque dije yo. Pero Jesús me dijo, no tengas miedo. Si yo soy capaz de hacer hijos de Abraham de las piedras. Cogió polvo y formó al hombre y a la mujer y les exhaló aliento de vida. Pues no voy a ser capaz de llevarte al cielo. Si el seno de la Virgen sin participación humana, ningún tipo, sacó un hombre perfecto. Eso lo hizo Dios, el Espíritu Santo. No va a ser capaz de darnos al cielo. A Dios no le ha quedado grande nada. Nada. Y no le va a quedar grande nada. Porque es Dios, es omnipotente. Y a Cristo no le quedó grande, ni siquiera le tuvo miedo a la muerte. Y la muerte le decía, apóstata, ya, arrepiéntete, y yo no te hago daño. Y Cristo la burló y le dijo, es que yo no te tengo miedo, yo te voy a vencer. Y fueron al tercer día a buscar un cuerpo muerto y no lo encontraron por ningún lado. Y la iglesia se exaltó y dijo, ¿dónde está, muerte, tu victoria? ¿Dónde está tu aguijón? Cristo te venció, no pudiste con Él, con el único que no pudiste. Y se les apareció demostrarles que Él había vencido la muerte. Nunca han podido encontrar el cuerpo de Cristo ni lo van a encontrar. Porque Cristo se burló hasta de la muerte. Ese es el Señor que nosotros seguimos. A ese es el que le profesamos todo nuestro amor en la Eucaristía. Ese vivo es el que nos comemos todos los días en la Eucaristía, el que tocamos, palpamos, el que nos toca. Ese es el que nos transforma. Ese es el que me quita los miedos a mí. Y a todo el que se los quiera dejar quitar. Porque así es el Señor. Por eso no tengamos miedo. El concilio, la Gaudium et Spes, numeral 10, numeral 46, claramente nos lo dijo. En Él está la salida para todo. Mientras que pecado. Hay pobres obispos, sacerdotes que no encuentran salida, andan desesperados, a ver, inventan cosas nuevas, a ver si de pronto, y ya el Espíritu Santo lo dijo en el concilio, no le creen al concilio.
Cristo es el alfa y la omega, el principio y el fin. Y hoy nos lo está diciendo la carta a los hebreos: adórenlo a Él, que Él es la sustancia del Padre, la impronta de su ser. En Él está todo. Adórenlo a Él. Y el salmista está feliz, dice: el Señor reina la tierra, goza y alegra las islas innumerables. Tiniebla y nube lo rodean, justicia y derecho sostienen su trono delante del Señor, que avanza en medio del fuego. Hasta con el fuego juega Él. Juega con Él. Miren las catástrofes naturales en Estados Unidos. Un incendio como nunca antes en la historia. Y Dios juega con eso si le creemos. Los 3 jóvenes en el horno ardiente ya brincaban y saltaban y alabando a Dios. Y los sacaron intactos, no les pasó nada. De ahí tenemos el testimonio y el cántico de las criaturas que hacemos el primer domingo en las laudes. Ángeles del Señor, bendecida el Señor, cielos. Ellos felices allá cantando, y ese horno prendido y ellos felices allá brincando y cantando. Eso, así somos los cristianos en medio de todas estas amenazas. Y así se confunde el mundo y el diablo. Y es lo que Dios quiere mostrarle al mundo, con todos los pequeños y pobres que le quieran creer hoy. Porque Dios quiere confundir al mundo, lo quiere enloquecer. Me decía alguien: padre, no siga predicando así, que hay gente que se está como desconchinflando. ¿Sí? Porque Cristo viene a confundir al mundo y a mostrarle que Él es la verdad y la vida. Y los que le creen son felices. Ya saben por dónde está la salida. Los que no le creen y están apegados al mundo y a la tierra se confunden. Por eso estos apóstoles eran, en cierto sentido, tan sanos emocionalmente. Dejaron las redes y se fueron detrás de Jesús y ahí. Y Cristo les quitaba la preocupación a todo. Y hoy la gente llena de preocupaciones: si va a comer, no va a comer, si esto. En el Señor lo tenemos todo. Que el Espíritu Santo, que está deseoso, anhelando de venir a mostrarnos la verdad de Cristo en nuestros corazones, pueda encontrar cabida en nuestros corazones. Que la Virgen nos ayude, para que ella nos ayude a quitar esta dureza de corazón, esta ceguera, y que San José también nos ayude, porque lo que estamos es ciegos, sordos y mudos, incapacitados por estar apegados a este mundo y no estar buscando al Señor con todo nuestro corazón.